Bueno, buenas a todos, a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo aquí a Gonzalo Gómez, que es doctor en Historia, investigador, divulgador, escritor, paleógrafo, egiptólogo y aparte de todo eso, por si fuese poco, tiene la cuenta de El Templo de la Historia en Instagram, que yo se lo recomiendo a mucha gente porque la verdad que me encanta. Así que nada, Gonzalo, bienvenido. Mira, Juan, muchas gracias. Que, bueno, en primer lugar, pues gracias por tu tiempo y quería preguntarte ¿cómo empezó tu viaje para meterte tan de lleno en la historia? Bueno, la historia me ha gustado siempre y lo cierto es que no acerté porque yo no estudié primero historia. Primero estudié lo que te recomiendan que hoy la sociedad, ¿no? Que es estudiar empresariales. Estudiar empresariales. Sí. Porque decían que si estudiaba historia me iba a morir de hambre, ¿no? Y entonces, claro, pues yo terminé sacándomela como pude por no dejarla a medias y a partir de ahí yo sabía que lo mío era la historia. Me encantaba la historia, me fascinaba. Hacer algo con pasión. Y fui poco a poco metiéndome en historia medieval, en historia moderna, luego en historia antigua, me saqué el doctorado y a partir de ahí ya es una vez que ya tienes unas herramientas y unos métodos que tú puedes ir modificando, cambiando, etcétera, ¿no? Eres ya historiador de cualquier periodo histórico, ¿no? Que luego te puedes especializar. Y esa fue, en un resumen muy rápido, mi acceso a la historia y a poder vivir de una vocación y de una pasión. Pues qué chulo, la verdad, porque hay mucha gente que yo creo que no llega a ese punto luego de perseguir esa vocación. O sea, que ahí... Complicado. Complicado. El estudio, la parte de las letras es complicado, pero no solamente en España, en cualquier lugar del mundo es muy complicado. Estaba viendo antes la descripción que tienes en tu Instagram y me gustaba la frase de la historia es la representación del presente, ¿no? O la explicación del presente, no me acuerdo. Sí, la explicación del presente. La explicación. Y ahí se me viene a la cabeza dos teorías que son un poco parecidas, que es la de Strauss, ¿no? Que dice que cada 80 años, que es más o menos cuando pasa una generación, la historia se repite cíclicamente, pero luego está la de Mark Twain, la frase de Mark Twain, que es la historia nunca se repite, pero a veces rima. ¿No? Me parece curioso y quería saber un poco tu opinión acerca de esta percepción que tenemos de que la historia sea cíclica o que rime, vamos. Bueno, a ver, también es cierto que aquí hay dos componentes, ¿no? Creo yo. Uno es que las personas somos las mismas, pasen los siglos que pasen y pasen los milenios que pasen, ¿no? Te das cuenta de que las personas, los seres humanos, tenemos unos ideales muy parecidos, tenemos unos intereses muy parecidos, existe el odio, existe el amor, existe la lealtad, existe la violencia, todo eso ha existido durante milenios, ¿no? Y durante siglos. Entonces es normal que como nosotros somos los que somos, vamos evolucionando, es cierto, pero somos los que somos, esa naturaleza en esencia seguimos siendo los mismos, pues es lógico que la historia se repita, ¿no? Y en cuanto a la otra parte es que en cuanto a los ciclos, es cierto que cuando hay una generación aproximadamente, una o dos generaciones, estamos hablando, como dices, como decías, ¿no? De unos 80, 70, 80 años, que se juntan ahí dos generaciones de padres e hijos, se intenta no repetir los errores, ¿no? que se ha producido, ¿no? Y algo que va unido a esta primera parte que estamos comentando, de la esencia del ser humano, es que somos muy olvidadizos. Somos muy olvidadizos de aquello que no hemos vivido. Cuando lo hemos vivido de nuestros padres, lo tenemos muy reciente. Si lo hemos vivido de nuestros abuelos, no lo tenemos tan reciente, ¿no? Es como, bueno, aquello queda muy lejos, pero hoy es otro mundo, ¿no? Y eso da pie a que se genere otra vez otro ciclo, con otros errores, con otras guerras, otra vez vuelta a empezar, ¿no? Entonces llama mucho la atención, pero ¿cómo es posible si esto ya lo superamos? ¿No? ¿Cómo es posible? No, es que seguimos siendo los mismos y además somos muy olvidadizos, ¿no? Esto me recuerda a un nombramiento que hicieron los Reyes Católicos de un cronista oficial en el que se indicaba expresamente el nombramiento que como la memoria del hombre es fallecedera, diciendo esa palabra antigua, pues hace falta un cronista que ponga por escrito lo que pasa, ¿no?
Así que estoy de acuerdo con las dos teorías. Además es curioso lo que dices porque hay muchos ejemplos de sociedades que a lo mejor han conquistado a otras y una de las primeras cosas que suelen hacer es acabar con los historiadores si no es lenguaje escrito, acabar con los textos antiguos, acabar con la historia. O sea, a mí eso siempre me ha llamado la atención, digo, algo de, no sé, hay algo ahí, o sea, si no, no tomarían ese esfuerzo, ¿no? Sí, sí, y tiene que ver con lo de intentar olvidar, ¿no? Con intentar olvidar y forzar el olvido. Mm. Entonces, que hay una expresión en latín, creo que se dice la damnatio memoria, ¿no? De damnificar la memoria, eliminar la memoria, ¿no? Uh-huh. Y esto, curioso, ya existía en la época de los egipcios, ¿no? Cuando picaban para que en el nombre de un rey, de un monarca, de un faraón, que no se pudiera volver a leer el nombre de ese faraón porque no existiera, ¿no? También ellos tenían la concepción de que si lo leías podías revivirle en cierto modo, ¿no? Uh-huh. Pero que desapareciera. No ha pasado por la historia. En los listados de los monarcas faltan algunos, ¿no? Porque no han pasado por la historia. ¿No? Hoy lo sabemos, pero entonces no querían que pasase la historia, ¿no? Es decir, yo, que soy un faraón, que vengo de una estirpe de varias dinastías diferentes, por diferentes familias, pero no quiero que mi nombre esté vinculado con uno anterior, ¿no? Entonces, también es cierto que cuando en la historia, cuando tú quieres legalizarte en el poder, es mucho más fácil si eliminas la memoria del enemigo, ¿no? Mucho más fácil porque te legalizas. A partir de ahora, esto ya no existe. A partir de ahora, vamos a olvidarnos de esto. Tabula rasa, ¿no? También es una expresión que se suele utilizar. Uh-huh. No ha pasado nada. Pasó en Europa en la después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, etcétera, ha habido ciertos periodos de tiempo en los que no se hablaba, ¿no? O estaba prohibido hablar de ciertas tendencias. Y en historiografía igual, ¿no? A los historiadores también hay veces que demandando un periodo histórico te dicen, no, de esto no se puede, ¿no? Y de hecho, te diré una anécdota que también es medio leyenda y medio realidad, ¿no? En el archivo de la nobleza, de Toledo, que pertenece al Archivo Histórico Nacional, están los expedientes de las grandes casas de la nobleza, ¿no? De la aristocracia. Pero luego hay como un legajo, una caja, en la que están aquellos que han querido ser nobles, pero se ha demostrado que tenían, estamos hablando de hace siglos, ¿no? Uh-huh. Que tenían, pues que no eran cristianos viejos, que tenían alguna descendencia dudosa, ¿no? De judíos o de moriscos. Entonces, recomiendan a los historiadores no meterse mucho dentro de esas cajas, porque hoy en día existen esos herederos de los que pretendieron tener un título, ¿no? Entonces, es curioso cómo muchas veces la verdad se oculta a los historiadores y para reconstruir el periodo histórico te aseguro que es muy complicado, ¿no? Porque el ser humano se ha encargado de eliminarlo. Claro, eso es algo que cuando has dicho el tema de los faraones estaba pensando, digo, ¿cómo podemos saber con certeza, que ya sé que no se sabe con certeza, pero cuál ha sido nuestra historia si ha habido tantos esfuerzos, tantas quemas de libros? Bueno, obviamente la Biblioteca de Alejandría se fue al carajo también. O sea, hay un montón de ejemplos de este estilo. Hablábamos antes de Pompeya. ¿Cuántas Pompeyas también? No sé, a lo mejor hay otra Pompeya en el mar o vete tú a saber. Entonces, ¿cómo de seguros podemos estar de la historia que estudiamos, digamos, en el colegio, en la universidad o que podemos ver en libros, en documentales? Pues es una pregunta muy buena, ¿no? Porque el gran problema al que se enfrenta un historiador es reconstruir con la mayor veracidad posible el periodo histórico. Reconstruirlo, es decir, esto es lo que ha pasado, ¿no? Esto es lo que ha pasado y así se movían otros, con estos intereses, por qué atacaron, etcétera, por ejemplo. Pero la reconstrucción del periodo histórico no solamente se utilizan documentos manuscritos, ¿no? Porque hay periodos de tiempo que no existen. Es decir, si yo tengo aquí un periodo de tiempo, un manuscrito, ¿no? Que me cuenta una entrada a una ciudad en la Edad Media. Y tengo otro documento que me habla de 50 años después, en esa misma ciudad, que hay una estabilidad política, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, pues de aquí paso aquí.
y me como 50 años. Se puede hacer, pero eso, ¿qué explicación, qué veracidad estamos dando, ¿no? Entonces, en este caso, desde la historia, tienes que utilizar ciencias auxiliares, ¿no? Que son ciencias principales, pero que en este caso ayudan a la historia. Por ejemplo, la arqueología. La numismática, para reconstruir, por ejemplo, el periodo del mundo romano, era imprescindible darte cuenta, el saber la lista de los cónsules, de emperadores, a veces fue hiper complicado hacerla a partir del siglo XVI y XVII. ¿Por qué? Porque no existía toda la documentación correcta. Y de repente se encuentran en cierto sitio una gran piedra en la que está tallada en los cónsules de 300 años. Pues enhorabuena, porque nos ayuda con esto, con otros documentos de otros historiadores del siglo II, siglo III, a que nos cuentan cuáles fueron los cónsules de Roma. Es decir, utilizar las ciencias auxiliares es fundamental, ¿no? para reconstruir la historia. Y esto es imprescindible. Insisto, es fácil caer en dos errores. Uno, bueno, pues no lo cuento y simplemente pienso que esto fue un desarrollo normal y me invento una teoría. Pero si te la inventas, di lo que te estás inventando, proponlo, ¿no? Claro, se cree que pasó tal, ¿no? Se cree que pasó tal. Haces una propuesta y te vas a hacer unas tesis, ¿no? Esto es así. Y segundo, que lo quieras hacer. Porque, claro, estamos hablando que los historiadores también somos personas, ¿no? Y que hay algunos, bueno, pues también que se basan en el presentismo, en los valores, en que te molesta hablar de un periodo histórico en concreto porque va en contra de algo que tú has vivido, que te ha pasado, ¿no? Entonces, abstraerse también del presentismo es muy complicado para un historiador. No es fácil. Claro, eso te iba a decir. Requiere un nivel de objetividad que imagino que hay veces que debe ser difícil, ¿no? Yo me acuerdo mi abuelo, que era de Sevilla, y me contaba que siempre decía que su primer recuerdo era un bombardeo en la Guerra Civil. Joder. Y claro, es difícil para alguien que no ha nacido en un periodo de guerra, ¿no? O de conflicto, imaginar lo que te debe provocar una experiencia semejante, ¿no? Lo ves como una película, te lo están contando y bueno, lo ves como una película. O sea, no te puedes imaginar que hoy en día que miras al cielo y te caen bombas. ¿Dónde estamos? Claro. Claro, pero por eso, o sea, eso ya extrapolado a el Antiguo Egipto, a Roma, a la Edad Media, eso ya es es imposible imaginarlo, claro. Claro, por eso comprender el periodo histórico primero es fundamental, ¿no? Fundamental para el historiador. Y luego saber transmitirlo. Entonces yo a los alumnos les hago mucho hincapié en que en Internet está prácticamente todo. Datos, fechas, nombres. Y yo les insisto, esto no es lo más importante. De verdad, si es que si no te acuerdas de quién era el hijo de Felipe IV, no pasa nada. Si no te acuerdas de quiénes son los faraones de la dinastía XVIII, da igual. Vete a Internet, que por eso es una herramienta muy cómoda, ¿no? No hace falta que lo memorices. Al final con el uso lo vas practicando, pero es posible que se te olvide. Pero si comprendes el periodo histórico, vas a comprender muy bien todo lo que te encuentres. Si comprendes Egipto en esos 3000 años, el pensamiento, cómo pensaba la sociedad, cómo pensaba la política de expansión, la política militar, la política comercial, qué religión tenían doméstica. Si vas comprendiendo todo eso, cualquier cosa que tengan de Egipto va a ser mucho más sencillo comprenderla. Eso es muy importante. Y la clave está en la comprensión del periodo histórico. Para comprender el periodo histórico hay que saber reconstruirlo. Es decir, es todo un camino a veces complejo y muy, muy ilusionante para luego decirle a una persona, intenta comprender en este mundo, en este pensamiento occidental, ¿no? El Sino Nosi 1001, que los egipcios consideraban que se juntaba un dios, se juntaba con otro, y uno tenía la cabeza y el cuerpo de otro, y era un dios mucho más poderoso que el anterior, ¿no? O que ellos fueron los que interpretaron la naturaleza desde un punto de vista científico. Es decir, si el viento nos da en la cara, nosotros sabemos que es el viento, ¿no? Hace mucho aire. Ellos decían, el dios Shu me está acariciando la cara, ¿no? Voy a intentar que el dios Shu sea favorable, ¿no? Voy a intentar que las aguas sean favorables. Hoy en día las dirigimos.
con energía, con presas, ¿no? Por ejemplo. En aquella época lo que hacían era incitar al dios en concreto que fuera favorable para que el agua fuera mucho más, se repartiera mucho más. Es decir, ellos ya tenían ese pensamiento de intentar dominar esa naturaleza, ¿no? Entonces, si comprendes todo este periodo histórico desde este punto de vista, va a ser mucho más fácil enfrentarte a un texto, irte a un museo, ya no lo vas a ver, sabes, como piezas sueltas, sino vas a decir, claro, esto es así, aunque no comprendas los jeroglíficos. Bueno, perdonad que ha habido un imprevisto en la grabación, problemas del directo. Y nada, Gonzalo va a seguir un poco hablando del contexto histórico y de la reconstrucción, que estábamos hablando de ello. Que hablamos de la reconstrucción del periodo histórico y de de cómo metemos al final la personalidad de cada uno, ¿no? Y sobre todo si hablamos de historia contemporánea, ¿no? Ahí es mucho más complicado reconstruir, ¿no? Porque hay muchas diferencias en la historia contemporánea. Pero date cuenta que, por ejemplo, si nosotros queremos saber qué es lo que pasó en la guerra del Peloponeso, en la antigua Grecia, si nos leemos la historia de la guerra del Peloponeso, si tú te la lees dices, esto es lo que pasó. No. Tienes que saber que la persona que escribió, el historiador que escribió la guerra del Peloponeso, también era una persona que tenía un interés en concreto, ¿no? Y entonces orienta hacia su propio interés lo que está dejando por constancia, ¿no? De los hechos, ¿no? Y entonces, ya te digo que desde hace más de 2000 años los historiadores son como son y muchas veces no logramos abstraernos del todo de nuestro presentismo. Es un poco lo que dicen de que la historia lo escriben los vencedores, ¿no? Exactamente. Básicamente. Exactamente. Al final conectamos con lo que hablábamos antes, ¿no? La historia la escriben los vencedores porque de los vencidos no voy a escribir absolutamente nada, ¿no? Claro. Y menos humanizándolos, ¿no? O contando algo que pueda ser positivo. Exacto. Es decir, también hablamos de que se intenta legalizar, ¿no? Legalizar que tú estás en ese momento como vencedor, ¿no? Entonces hay veces que se exageran muchísimo los datos, te das cuenta de que el perfil que están describiendo de un general, ¿no? Es un poco exagerado, ¿no? Ya que casi es como un líder supremo, ¿no? Como lo están describiendo. Entonces dices, oye, aquí hay algo que falla, ¿no? Es decir, si no me estás contando las cosas malas, es imposible, ¿no? O sea, todos tenemos errores, es de condición humana, ¿no? Todos tenemos fallos. Entonces, ya te digo que es complicado y a la vez es muy interesante. A veces es incluso detectivesco ponerte a investigar y contrastar datos. Sí. Es divertido. ¿Y el gremio de los historiadores cómo de unificado está? O sea, porque me interesa saber si hay un consenso, ¿no?, internacional de lo que ha pasado, o cada país, se oye mucho, ¿no?, lo de la leyenda negra española, cada país hace un poco la guerra por su cuenta. ¿Cómo funciona eso? Bueno, esto se llaman de tendencias historiográficas, ¿no? Es decir, bueno, un historiador o un grupo de historiadores propone una nueva visión de algo que se da por sentado, ¿no? Se da por sentado en un momento determinado. Por ejemplo, sobre la Universidad de Alcalá, que yo hice la tesis sobre la Universidad de Alcalá cuando fallece el cardenal Cineros, es decir, qué pasa con la universidad, ¿no? No me cuentes que las constituciones que deja Cineros son muy bonitas, no, a mí eso no me garantiza que se cumplieran, ¿no? Y entonces te pones a investigar y ves que, bueno, pues los estudiantes pues, hacían fiestas, que no eran grandes teólogos, pero sí fueron grandes filósofos, ¿no? Y te das cuenta que hubo un modelo que lleva 40 o 50 años que todo el mundo daba por supuesto, que es un modelo de colegios, ¿no? La Universidad de Alcalá en realidad es un modelo de un colegio principal y colegios alrededor, colegios. Y entonces, bueno, pues por forma de ser o por lo que fuera, me pongo a indagar y digo, oye, esto no es así. En realidad no eran colegios, en los colegios vivían los que podían, que eran becados. Pero la mayor parte de los estudiantes, pero estamos hablando de más de un 80% de los estudiantes vivían en casas particulares. Entonces, el modelo ya no es un modelo de colegio, es un modelo de facultades. La facultad de teología, la facultad de filosofía, la facultad de medicina, la facultad de derecho, y ahí es donde se iba a estudiar, ¿no? Esas facultades. Los colegios eran modelos colegiales. Entonces, hay una tendencia y se propone
que hay una revisión de un modelo que está analizando. En este caso hemos hablado de la Universidad de Alcalá, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos analizando un modelo, por ejemplo, sobre la forma que tenía un dinosaurio en concreto, porque se encontraban pues un huesecillo que parecía una... Entonces pensaban que eran dentro de unas garras y ahora resulta que no, que tenían las partes delanteras más anchas, y se hace una revisión de lo que se ha estado viendo hasta ahora. Eso es lo más importante, ¿por qué? Porque vas haciendo que avance la ciencia. Al avanzar la ciencia, evidentemente avanza la sociedad, ¿no? Que es el fin de todo esto. Que avancemos todos. Pero ocurre cuando nunca nos ponemos de acuerdo, cuando hay grandes tendencias muy fuertes en las que uno piensa esto y no da pie por los egos, porque en historia hay muchos egos, y no das pie a que venga alguien a revisarte, no das pie a que venga alguien a proponerte una idea nueva, o yo sigo firme en mi campo, y aquí llevo 20 años viviendo de una cosa que me inventé, y no va a venir alguien ahora, ¿no? Y se forman grupos, ¿no? Y luego están pues los grandes congresos internacionales que se intenta llegar a un consenso, por ejemplo, en cómo se pronunciaban los jeroglíficos, una cosa que es prácticamente, no te digo yo que inventada, porque se estudió mucho las lenguas actuales, el copto actual, etcétera, ¿no? Entonces, cómo si podía pronunciar, ¿no? El egipcio clásico. Y hay un consenso, que tiene que haber un consenso, porque si no, nos volvemos locos. Si yo transcribo los jeroglíficos de una forma, me voy a Alemania y los transcriben de otra, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces se intenta llevar a muchos consensos, insisto, porque es fundamental, porque si no vamos a ningún sitio. Y ya te digo que, por otro lado, las tendencias y los enfrentamientos a veces son imposibles de visitar. Sí, hace poco, de hecho, estaba viendo un podcast bastante extenso de un debate entre era un arqueólogo americano contra un británico que es como una especie de historiador alternativo, digamos, que se llama Graham Hancock, que de hecho ha publicado una serie en Netflix, que lo que él dice es que la humanidad al menos avanzada, es más antigua de lo que se piensa, pero que hubo una serie de cataclismos, ¿no? Que se llama hace 11.800 años, el Younger Dryas Impact y que por eso hay cosas que no se explican, ¿no? Como, bueno, o que no se explica él, que por ejemplo lo avanzado que fuesen algunas civilizaciones como Egipto en un contexto en el que había partes del mundo que no estaban tan avanzadas, o los templos de Göbekli Tepe en Turquía, bueno, pone varios ejemplos y era interesante, la verdad, era como ahí todo, no sé, me pareció bastante chulo. A ver, yo tengo mis discrepancias con esto, porque a veces no comprender que el desarrollo de Egipto, cultural, político, la verdad que tuvo mucho de buena suerte con respecto al sitio en el que estaba, ¿no? ¿Por qué? Porque si comparamos con una civilización coetánea como fue Mesopotamia, ¿no? Y todos los grandes pueblos de Mesopotamia, Egipto tuvo muchísima suerte con el Nilo, ¿no? Igual que los ríos en Mesopotamia son muy torrenciales, en el Nilo no pasaba esto. Y al final esto garantizaba una cierta estabilidad año tras año, con crecidas a veces diferentes, ¿no? De un año a otro, pero que bueno, ya sabían que no iba a ser algo torrencial y que no iba a inundar los campos hasta el punto de haber muertes, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final esto lo que hace es que te vas dando cuenta de que hubo un desarrollo desde la época del Neolítico muy lento, pero a nuestros ojos muy rápido, ¿no? Pero muy lento, de un desarrollo sobre todo cultural. Los primeros jeroglíficos son coetáneos a la primera escritura de Mesopotamia, ¿no? Se desarrollaron de una forma muy paralela. Y la construcción de las grandes pirámides se debe a siglos, pero siglos, en los que se intentaba dar una alternativa a unas tumbas muy simples, a ir construyendo poco a poco unas mastabas, a hacerlo cada vez mucho más perfecto, porque había un orden establecido, que decían los egipcios que era el Ma'at,
la diosa con la pluma, el Maat, ¿no? La justicia, el orden, el equilibrio, que se les metía dentro de la conciencia, ¿no? ¿Y eso qué significaba? Que si Egipto estaba dentro del caos, Egipto tenía que ser perfecto. Es decir, las matemáticas tienen que ser perfectas, la medicina tiene que ser perfecta, las ciencias tienen que ser perfectas, ¿no? Y eso implicaba hacer mucho hincapié en el desarrollo de todo lo que significase orden, matemáticas, ¿no? Entonces, al final, esto son varios factores, ¿no? Sí. El factor geográfico, el factor de la propia comprensión de su misión en esta vida, ¿no? Y luego, por supuesto, grandes personajes que supieron cómo construir este tipo de construcciones. Estamos hablando de la parte más gráfica, ¿no? Más visual, Sí. que son las pirámides, ¿no? Y al final te das dando cuenta que es un gran desarrollo de muchos siglos de pensamiento, de desarrollo, de, de probar algo, que te salga un error, de volver a probar, ¿no? Y de esa tendencia de querer, ¿no? De querer, insisto, por esa, que sabían esa autoconocimiento de que ellos tenían que ser los mejores, ¿no? Y al final te has dado cuenta que hay un desarrollo. ¿Qué pasa? Que por eso te digo que discrepo un poco con esto de decir Sí. que cómo es posible que haya una diferencia. ¿Por qué? Porque hay una serie de características, empezando por el propio contexto, que no se dieron en ningún otro lugar. Y si se dieron en otro lugar, por ejemplo, estamos hablando de México, en partes muy similares, o en Turquía, como dices tú, se desarrollaron de una forma muy local, muy local. Por eso es muy difícil que si tú coges y lo trasladas a otro lugar, no vas a tener la misma ideología en las personas, la misma idiosincrasia, la misma geografía, ¿no? Es difícil. Entonces, estos son civilizaciones que surgieron en momentos determinados por las circunstancias que tenían ellos mismos. Es por lo menos mi teoría, ¿eh? ¿Y por qué hay, o sea, ya que mencionas México y otros lugares, por qué hay construcciones más o menos similares de estilo pirámide, digamos, en partes tan distintas y lejanas del mundo, ¿no? Porque también hay algunas en Indonesia, me parece, no sé si en algún otro país asiático, me parece, siempre me ha llamado la atención porque dices, o los seres humanos como que llegamos a las mismas conclusiones, lo que pasa es que las representamos de distintas maneras, como podría ser a lo mejor algunas religiones, o había comunicación entre ellos, o no sé, es que es algo... Claro, no, desde luego es una pregunta para hacerse, ¿no? Es una pregunta muy buena, es decir, pero ¿cómo es posible que existan a tantos miles de kilómetros de distancia? Y yo creo que la respuesta la has dado tú. Yo creo que la respuesta es que somos muy similares, ¿no? Es decir, no es exactamente la misma religión, pero ¿por qué en casi todas las religiones separadas miles de kilómetros hay una tendencia, por ejemplo, a hablar de la diosa madre, ¿no? Por supuesto, a todas les iluminaba el sol, ¿no? Entonces, ¿por qué esa tendencia hacia el sol, ¿no? ¿Por qué los nómadas tenían una tendencia al dios sol, ¿no? Que era el principal, y los que ya se asentaban y eran campesinos tenían una relación mucho más directa, estaba el sol, por supuesto, que daba la vida, pero lo que daba, la engendraba, era la propia naturaleza, ¿no? El campo, que ya eran campesinos, ¿no? Estaban asentados, ¿no? Y esto ocurre a miles de kilómetros de distancia, pero que al final esta mentalidad se iba desarrollando. En cuanto a las construcciones, es cierto que cuando tú intentas hacer un tipo de construcción, evidentemente no una catedral, un tipo de construcción en el que quieras llegar hacia arriba, como una escalera hacia el cielo, esta escalera hacia el cielo te sale una pirámide. Es decir, mi idea de querer llegar arriba, primero hago una base muy grande, porque yo quiero hacer una escalera que suba para arriba. Como no me puedo apoyar en ningún sitio, Claro. pues tengo que hacer que se apoye sobre sí misma, ¿no? Y esa tendencia a querer subir arriba, a querer mostrarse hacia arriba, ¿no? Hacia unirse, ¿no? También es interesante esta idea del cielo, de las estrellas, del firmamento, que también son muy similares, ¿no? El sincretismo religioso, que es muy similar también en religiones que están a miles de kilómetros de distancia, que por supuesto no tuvieron ningún tipo de contacto. O sea, es imposible que un egipcio entrara en contacto con un mexicano. No había embarcaciones que soportaran Mediterráneo, sí, pero que soportaran el Atlántico, entonces era imposible, ¿no? Y que volviera. Luego Bueno, también, pero ahí.
también hay una parte yo creo que de contexto, que hablábamos antes, ahí, que es la relación del hombre y naturaleza, que es algo que al final, ahora mismo, la mayor parte de la gente vive en ciudades donde las estrellas ni se ven por la noche y tampoco se conoce, la gente no tiene mucha idea, ¿no? De los ciclos que hay en la naturaleza, de las distintas, pues de lo bien o mal que va una cosecha, porque va al supermercado y siempre hay comida. Pero claro, al final esa relación que tenía el ser humano con la naturaleza, con los animales, los descubrimientos, al final las fábulas salen también un poco de eso. Yo siempre pienso, digo, el primer español que vio un cocodrilo, por ejemplo, debió flipar. O sea, debió decir, esto es un dinosaurio, un dragón, ¿no? Un dragón, sí, sí. Claro. Entonces, yo creo que también eso explica parte de ese tipo de fenómenos. Claro, es que hoy en día, por supuesto, o sea, en las ciudades estamos totalmente aislados de la naturaleza, ¿no? O sea, el parque de nuestro barrio no es naturaleza. No. Menos mal que tenemos parques, ¿no? Pero no es la naturaleza. ¿Qué pasa? Porque claro, por eso cuando llueve, pues todo el mundo se pone nervioso, con los coches pitando, no sé qué, pero si es que, pero ¿dónde te crees que vives? Si es que que llueve, que hace frío, que graniza, que hace mucho sol, pues es donde estamos, ¿no? Antiguamente, pues, bueno, pues es lo que tocaba, ¿no? Y hoy en día, cómo se nota que vivimos en una cierta comodidad, ¿no? Es decir, ¿no? Que yo quiero que haga una temperatura de 25 grados todo el año. Bueno, que llueva de vez en cuando y si me pilla trabajando, mejor, ¿no? Claro, y entonces se pierde. Ahora, si tú tienes un contacto con la naturaleza, es cierto, ¿no? O sea, a mí me viene ahora a la memoria las romerías de los pueblos. Las romerías de los pueblos, que generalmente son con devoción a vírgenes, ¿no? Es interesante porque generalmente son fuera de los pueblos. En una cueva, en una ermita, cerca de un árbol donde se encontró. Es decir, con esa vinculación siempre a salirte del espacio y encontrarte en un sitio en el que el ser humano pueda tener una relación más directa con la naturaleza sin nada más, ¿no? Y estamos hablando de pueblecitos, a lo mejor de 200 habitantes, ¿no? Aíslate de todo esto y conéctate con la naturaleza. Sí, sí, o sea, eso 100% que creo que es una parte... A mí la naturaleza me gusta mucho, mi abuela además siempre era de un pueblo pequeño de La Mancha y siempre fue muy, muy de campo y me enseñó un montón. Y yo siempre lo he pensado también, ese aspecto de que cuando estás en la naturaleza ves cosas, que ves ciclos, ves cómo los animales van cambiando y que es verdad que si vives en una ciudad, pues ahí tengo amigos y tal que no tienen ni idea de que estas cosas ocurren. Y por lo tanto es verdad que hay parte de ese contexto histórico de que el hombre estaba forzado a estar en contacto directísimo con la naturaleza que no se entiende muy bien. Luego también me hacía gracia, te contaba antes que estuve en Pompeya este año, en Nápoles, que me acuerdo que le pregunté, cogimos una guía que era arqueóloga y la verdad que fue brutal la explicación y la visita. Y me acuerdo que hablando del Vesubio yo le decía, oye, ¿y esto puede volver a estallar? Y me decía, sí, pero bueno, no pasará hoy. Y yo decía, esto pensaba esta gente al final, ¿no? O sea, como que se repiten esos errores, como decías. Claro, se olvida, se olvida. Se olvida, lo ves lejano, bueno, esto ya pasó, con esta tendencia que tenemos sobre todo del presentismo, ¿no? Yo vivo lo que tengo, ¿no? Entonces, por eso si pasa algo, de repente parece que te vienen todos los problemas del mundo, ¿no? Antiguamente no, la gente que vive más en los pueblos están acostumbrados a la vida, a la muerte, a la enfermedad, a las inclemencias del tiempo y a los contratiempos, ¿no? Que puede ofrecer la vida. Y parece que en las ciudades estamos acostumbrados a que no pase nada, ¿no? Y cuando pasa algo dices, oye, me estoy olvidando de algo, ¿no? Es como un recuerdo, sí. Es un recordatorio de que puede pasar. Eso es. Sí, o sea, no sé. Yo creo que ahí, no sé si hay algún tipo de referencia en el mundo antiguo de ciudades o civilizaciones que les pasase algo parecido, porque no creo que hayan llegado al grado de comodidad, pero no sé si conoces. Bueno, al final todas las sociedades y la propia evolución, el mundo del Imperio Romano pasó, ¿no? Al final el Imperio Romano que era fascinante, ¿no? Culturalmente, militarmente, políticamente, ¿no? De la estructura que crea
el mundo de la Roma republicana, el mundo de la Roma imperial. Es fascinante y vas viendo cómo una serie de errores de emperadores que va decayendo por sí sola, ¿no? Esta civilización va decayendo, se va autodestruyendo, ¿no? Y cómo salta a otra civilización nueva, ¿no? Que es civilización, otra plataforma, ¿no? Hablamos de civilizaciones como plataformas, ¿no? Que es Bizancio, ¿no? Y cómo salta, ¿no? Y cómo el antiguo imperio romano se queda atomizado en la Edad Media, ¿no? Pues al final se va degradando, todo se va degradando porque es muy difícil. Por eso insistimos que Egipto es una gran excepción con matices, ¿no? Que se mantuviera 3000 años con una cierta estructura, ¿no? Pero se van degradando, ¿no? Una religión parece que va desapareciendo, parece que ya no tiene fuerza, y aparece de repente otra que llega y arrasa espiritualmente, me refiero, y en ciertos momentos también militarmente. Pero arrasa, y cómo va decayendo, o incluso pasa también con las órdenes, ¿no? Las órdenes religiosas, los benedictinos, y los grandes monasterios de los benedictinos, ¿no? La regla de San Benito, una idea para vivir en comunidad, ¿no? Y cómo se van metiendo en la administración, ya no son ellos los que trabajan las tierras, se van metiendo en la administración, se va creando una orden que ya no se asemeja tanto y llega una reforma con los cistercienses y otra vez los cistercienses vuelven a ser reformados. Todo al final vas viendo que va decayendo en la historia. Y eso son enseñanzas, enseñanzas para la actualidad. Sí, justo lo estaba pensando porque es verdad que pensamos que el momento, digamos, en el que vivimos, en el cual pues estuvimos en esta comodidad que comentábamos y tal, va a ser para siempre, ¿no? Está como garantizado de que siempre va a ser así, pero efectivamente que se lo digan a los romanos. O sea... Y más hoy en día, ¿no? Que tenemos este mundo tan cambiante, ¿no? Que en cualquier momento pues te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y que todo, pues pero vamos que es que si ya comprendes el periodo histórico, tienes una percepción de la realidad diferente, ¿no? Estás más preparado a que si tú ves un cierto cambio, esto va a pasar, ¿no? Porque ya pasó antiguamente. Me llama la atención porque, por ejemplo, uno de los padres de la historia económica, que fue Earl Hamilton, era un profesor de una universidad de Carolina del Norte. Y este profesor vino a España en los años 30 del siglo XX y se recurrió varias instituciones, revisó los archivos y empezó a ver cómo se iban incrementando los precios con respecto a la llegada de la plata, por ejemplo, que venía de América. Por supuesto, muchísima más plata que oro, pero bueno, estos ya son leyendas famosas, ¿no? Muchísima más plata que oro y mucha más que se quedó allí, claro, en la decoración y en el arte. Y él se dio cuenta de la depreciación de la moneda según llegaba más plata. Y entonces estableció una teoría, como puede establecer una teoría hoy un historiador, para darse cuenta de la devaluación de las monedas, de la economía, y estableció un modelo económico que hoy en día sirve para predecir. Y empezó por un historiador que vino a España a mirar archivos y a consultar, ¿no? Entonces te vas dando cuenta de que la historia, conectando con lo que decías al principio, la historia es la explicación del presente. Es decir, la historia no es algo de apolillados, que estamos hablando de cosas pasadas, no sé, no, estamos hablando de cosas pasadas porque esto está explicando qué es lo que está, de dónde venimos, ¿no? Cada uno de nosotros, y qué es lo que probablemente pase, que no es cierto, probablemente pase, en un futuro próximo. Sí, ahí también no sé, me interesan conceptos como por ejemplo que el antiguo Egipto, el otro día leía que pasó más tiempo entre la construcción de la Esfinge, me parece, y que estuviese Cleopatra en el poder. Ha pasado más tiempo desde ahí que en ese periodo que desde Cleopatra hasta nosotros. No sé cómo de cierto es eso porque lo leí en internet. Sí. Sí, a ver, claro, es que sí, por tiempo es así, ¿no? Y claro, allí, insisto, casi 3000 años de historia, que es casi inamovible en ciertos aspectos políticos y un desarrollo cultural, y todo lo que ha pasado
en el mundo occidental en los últimos 2000 años, ¿no? O sea, no nos parecemos en nada. Digo, en cuanto a la esencia, insisto que somos iguales, ¿no? Pero que el mundo romano. Pero que no nos parece, o sea, no tenemos ningún tipo hablamos el latín y vamos vestidos con túnicas y vamos a caballo, ¿no? Entonces, es interesante cómo de veloz va el mundo y la historia que estamos viviendo hoy en día. Es decir, antes era muy difícil y en 10 años creo que la estimación era para que algo calase en la sociedad culturalmente, hacían falta 10 años para que calase. Hoy en día va muchísimo más rápido. Creo que hoy en día se ha cortado a 5 años para que cale algo, ¿no? Al final es la consecuencia del mundo que estamos viviendo. Sí, es verdad que la tecnología está llevando un crecimiento totalmente exponencial. Y ya que hablábamos de tecnología, también estaba leyendo varios artículos de que con inteligencia artificial están recreando precisamente lenguajes antiguos, ¿no? Y a lo mejor lo de la pronunciación de los jeroglíficos a lo mejor lo consigue resolver la IA, porque como algo más Exacto. neutro, ¿no? Exacto, porque fíjate que ya si tú le metes toda la información que puedas, histórica y sobre todo presente, de saber cómo se pronuncian los jeroglíficos con las lenguas actuales, probablemente la inteligencia artificial te dé una solución, o varias, ¿no? Que será mejor o peor que la que puede pensar el cerebro humano, pero te dará bastantes soluciones y unas ciertas aproximaciones, ¿no? Que siempre vienen bien y yo creo que es muy interesante tenerlo presente, ¿no? Porque creo que la incorporación de la inteligencia artificial para la historia y para la comprensión del prehistórico, a mí me parece que es fundamental. Y es un hito histórico. Yo creo que estamos viviendo un hito histórico con la inteligencia artificial, sobre todo por lo que a mí me interesa, que es la historia, ¿no? Y la comprensión de la historia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y nosotros de hecho la utilizamos a diario en la empresa, pero sí, yo también creo que es una revolución seguramente parecida, pero tendrá más impacto a la de Gutenberg con la imprenta, ¿no? Yo creo que es una especie yo creo que es parecido a lo que estamos viviendo. Sí, sí, estamos viviendo, yo también lo pienso, estoy de acuerdo contigo, estamos viviendo algo que es una revolución que se inició con la imprenta de Gutenberg, cuando ya se podían poner de una forma muy fácil llegar a todo el mundo tus ideas, pero claro, con la inteligencia artificial. Y lo interesante es que estamos viviendo esos inicios. Sí, sí, sí. Y ahí hablando de Gutenberg, hay gente que opina que es uno de los responsables de la leyenda negra española. No sé qué, no ¿Quién, sé quién, qué. quién son los responsables? No, que la imprenta de Gutenberg es Ah, una de las responsables de la leyenda negra española. No sé qué opinas tú ahí. bueno, ¿sabes? En realidad lo que pasó con la leyenda negra Ujú. es que se inició todo desde... Hay varias opciones, ¿no? Pero se inició sobre todo con un secretario de Felipe II, que se llama Antonio Pérez, que tenían los dos la misma amante, ¿no? Que era la princesa de Éboli. Entonces, pues Antonio Pérez se escapó a Zaragoza y Felipe II, por muy rey de España o de las Españas que fuera, no podía llegar a entrar en Zaragoza por sus santas narices y llevarse a Antonio Pérez, ¿no? Porque estaban los fueros y se respetaba dentro de la corona de Aragón. Él tenía que negociar con Aragón y con las cortes de Aragón cualquier cosa que hiciera. Bueno, total, que al final Antonio Pérez se escapa de los territorios de la monarquía española. Y empieza un desarrollo que tiene que ver también con un paralelismo a la hora de escribir la historia o una nueva historia, una nueva interpretación de la historia, que fue totalmente respetable en su momento, de los anglicanos, de los calvinistas, de los luteranos, diferentes a los católicos, ¿no? Y los católicos no se dedicaron a escribir mucho más, ¿no? Entonces, al final, esa nueva interpretación de las religiones fue en paralelo a ir hablando bueno, pues ciertas falsedades
que son inconsistentes, ¿no? Que son realmente inconsistentes de una creación de una leyenda negra. Esto pasó hasta el siglo XIX, en la que ya hubo una gran explosión de esa tendencia a eliminar una historia muy rica, la historia de España y de América. No estamos hablando de España, de la península, sino también de España y de América, que tiene que ver con la leyenda negra, lamentablemente, ¿no? Y se acrecentó esa leyenda negra. Es decir, ya no tanto, ya te voy a hablar del famoso oro, que hoy en día se extrae más oro, todavía se extrae más oro en Perú en un año, por empresas norteamericanas, que lo que se extrajo en 300 años, y que mucho se quedó allí, en América. No solamente esto, sino que estamos hablando de que en los territorios que tenían Inglaterra y Holanda, fundaron una universidad. Una. Y en los territorios que pertenecían a la monarquía española se fundaron 32 universidades. Claro, esto ha pasado al olvido, ¿no? O ha pasado al olvido la gran red de hospitales y de enfermerías que se crean en América, porque era todo el mismo país, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de cuando vamos antes del siglo XIX, de que todo era un mismo país, ¿no? De Hispanoamérica, ¿no? De España. Estamos hablando de Hispanoamérica, con sus luces y con sus sombras, pero hombre, no todo sombra. Todo sombra. Sí, pero que es verdad que cuando escuchas sobre todo un anglosajón hablar de España, pues se habla de la brutalidad, ¿no? De las conquistas, se habla de la Inquisición española, que luego resulta que la que hubo en otros países, ¿no? Era mucho más agresiva, fue peor. mucho peor. Vamos, no estamos hablando de que los españoles del siglo XVI fueran unos sanguinarios, ¿no? Uh-huh. Es que la forma que tenía el mundo occidental del siglo XVI era ese. Entonces, si no hubieran llegado los españoles a América, habrían llegado los ingleses, o los portugueses, muy probablemente, ¿no? O los franceses. ¿Y cómo hubieran actuado? Hombre, no creo que se llegasen allí y lo primero que hicieran fue ponerse a lanzar el rosario, ¿no? Y ya está. Pues hubieran realizado una conquista, ¿no? Como lo quieras denominar, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Lógicamente. Pero no todo fue sangre y fuego, como se cree. No. ¿Hubo militares que se excedieron? Claro. Claro, como hoy en día. Uh-huh. ¿No? Hoy en día existe la pena de muerte en países occidentales con democracias muy profundas, existe la pena de muerte, y aquí nadie se tira de los pelos, ¿no? Y estamos hablando de quitar vidas humanas, ¿no? Pues imagínate hace 500 años, ¿no? Que era una cosa que era una derivación de una guerra. Entonces, y si tú comprendes el periodo histórico, vas a decir, hombre, es evidente que pasaron ciertos problemas sociales, ¿no? Pero es evidente que fue mucho más positivo todo lo demás. Sí, por no hablar ya de temas de abolición de esclavitud, ¿no? Que en ese caso la América española fueron de los primeros reinos en abolirlo, y por no hablar también de los genocidios que hubo en América del Norte por parte de los propios ingleses, de los propios franceses, que vamos, no queda ni uno. Ahí arrasaron, o sea, porque para los ingleses, ¿no? Uh-huh. El pensamiento del inglés de entonces, del holandés e incluso del francés, era que los salvajes eran salvajes y no se podían unir con ellos, ¿no? Unir carnalmente con ellos, no se podían unir porque eran salvajes, ¿no? Era como estar con un animal. Entonces, pero ¿qué pensamiento es ese, no? Y los españoles del principio empezó el mestizaje, es decir, ¿no? Si es que no, o sea, aquí estamos, ¿no? No hay ningún asco hacia esa persona, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de las muertes, y esto está demostrado científicamente, la mayor parte de las muertes fueron por enfermedades que llevamos los europeos a América. Pues, como hoy en día, si hay, imagínate que cogen una tribu de África y la plantan en medio de Madrid, pues hay muchos madrileños que van a coger enfermedades que aquí ya ni se conocían o se perdieron hace siglos, ¿no? Es lógico. Y eso causó muchísimas muertes y eso está más que demostrado. Aparte de que, por supuesto, un ejemplo, que cuando para conquistar México no se conquistó a los españoles contra los mexicas y ya está. Los españoles
se aliaron con un montón de pueblos que estaban hartos de los mexicas. Y todos juntos les echaron. O si estamos hablando de los trajes que hoy en día llevan los naturales, ¿no? de América. Pues esos trajes naturales de América son trajes castellanos. Si nunca existió el sombrero en América antes de la llegada de los españoles, y se ponen sombrero, o se ponen una capa, o se ponen pantalones, si es que no existían. O sea, el traje típico es el traje de una zona de Hispanoamérica. Pero qué bonito es, que es más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, ¿por qué meternos en esa leyenda negra si es mucho más bonito la historia conjunta, ¿no? Yo también hago mucho hincapié a veces en que no es lo mismo. O sea, no es solamente que nosotros fuimos allí a llevar cosas, no, si nosotros allí también aprendimos muchísimo, por ejemplo, de la medicina. Aprendimos muchísimo de medicina de los mexicas, ¿no? Había el náhuatl, era una lengua cooficial en México, cooficial con el castellano, que lo mandó cooficial Felipe II. Había más de 4.000 términos en náhuatl de anatomía. Las hierbas medicinales de América, pues claro que los españoles peninsulares aprendieron muchísimo de lo de allí, claro. Pero es una historia que a veces no interesa, sobre todo hoy en día con los populismos. Y ya nos metemos en diferencias de historiadores. Sí, hombre, ya nos metemos... Viscoso. Sí, terreno pantanoso, justo. Sí, también luego está el tema que hay ahora un poco pues de derribar estatuas, derribar monumentos. Ahí un poco querría saber tu postura porque creo que hay diferencias, ¿no? Hay diferentes estatuas, diferentes monumentos. En Estados Unidos, de hecho, hace unos años les dio por tirar estatuas y acabaron tirando también pues, de escritores, de poetas. Ahí cuenta un poco cómo se puede gestionar mejor, ¿no? Esta preservación de algunos monumentos que para alguna gente pues, puedan tener cierto significado, cierta memoria, ¿no? Cierta memoria reciente, incluso. Pero ¿cómo se puede preservar para no olvidar? Lo mejor es enseñar. Enseñar a respetar y enseñar la verdadera historia. Entonces, si primero no enseñas a respetar y luego no enseñas la verdadera historia, pues estás creando gente que no tiene ningún tipo de valores. Entonces, la gente que no tiene ningún tipo de valores, le pones 4 cosas en televisión y se vuelven locos, porque no tienen un criterio propio, no les han enseñado a pensar, no les han enseñado a respetar, ¿no? Entonces, la pregunta que me dices, creo que la respuesta es compleja, porque requiere de una serie de procesos, desde la formación de la propia persona hasta que es adulta, para hacerle comprender el periodo histórico y sobre todo para pensar por sí mismo y para respetar, ¿no? Si esto no es así, pues es normal que cojan una estatua de no sé quién y la tiren para abajo. Pues vale, ahora conectamos otra vez con esa damnatio memoria, ¿no? Es decir, ya no quiero que desaparezca algo que yo me imagino que fue así, y como yo me imagino que fue así, pues lo tiro y lo hago desaparecer. Y eso, bueno, como hablábamos antes, aparte tiene un peligro ya al futuro, que es lo que hemos hablado de los ciclos históricos, ¿no? Ese olvidar. Que, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es un problema muy fundamental y muy de base. También de no tener la mente abierta, de no conocer el contexto en el que efectivamente si tú vivías en un pueblo, por ejemplo, costero y veías que venía un barco con unas banderas que no reconocías, pues es que lo más seguro es que no fuese a acabar bien, ¿no? Y por eso también todas las civilizaciones tenían sus guerras, tenían sus conquistadores y conquistados, y al final llega un momento que es un argumento que cuando estoy hablando con gente que está a favor pues de quitar estatuas, de quitar monumentos, ¿hasta dónde te remontas? ¿Habría que tirar el acueducto de Segovia, por ejemplo? Porque pues sí, claro, cuando se invadieron los romanos, ¿no? Claro, sí. Ahí también es difícil, ¿no? Supongo que también al pasar ese ciclo, esa generación, se acepta un poco más o se ve de otra manera, ¿no? Esos monumentos. Sí, también depende cómo te lo quieran vender, ¿eh? Yo siempre he pensado que en la historia hay 2 grupos, que son unos son los que se adaptan al cambio y
y otros son los que controlan el cambio. Entonces, si los que controlan el cambio quieren que esto desaparezca, que la estatua desaparezca, que no sé qué, que van a querer que desaparezca por algo, ¿no? A corto plazo van a salir ganando, pero a largo plazo se va a volver a repetir ese ciclo del que estamos hablando. Se va a volver a repetir porque tú solo piensas que la historia ha tenido un recorrido, ¿no? No ves la otra cara de la moneda de una guerra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó en esta guerra? Y lo que pasó lo tenemos aquí delante y aquí delante, ¿no? Si tú solo quitas una parte, qué bien, solo pasó esto. No, cuando venga a la otra parte te va a pillar por sorpresa, porque no sabías que existía. Y se repite. Ahí también me viene a la cabeza, pues, un poco los maestros de la propaganda, que era la URSS, ¿no? Que fueron los que empezaron a utilizar Photoshop en imágenes, que pues tenían a sueldo a filósofos, a escritores de otros países y demás. Y bueno, en el cine también, sí. Y en el cine, sí. Y me parece curioso eso, ¿no? Como algunos países han sabido utilizar esa historia como parte de la maquinaria propagandística. Claro, están construyendo una historia, ¿no? Una historia que no existe. Entonces, si tú construyes algo y utilizas en ese momento las herramientas que tengas, por ejemplo, de las mejores películas, que existen en la historia del cine, pero de verdad de las mejores que hay, por ejemplo, la del acorazado Potemkin, ¿no? Que tiene que ver con la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Bolchevique. Y fue una película que se hizo para asentar esos ideales, ¿no? Y resulta que se hizo de tal forma y tan bien que hoy en día, abstrayéndote del sentido de los ideales, es una de las mejores películas que se han hecho. ¿Pero por qué? Porque tenían las herramientas que tuvieron entonces para sacar el máximo provecho para asentar lo que estaba sucediendo. Analizándolo es realmente interesante, ¿no? También daría para un episodio entero, yo creo, los errores históricos del cine, ¿no? De películas históricas que, bueno, para entretener más cambian cosas que hay veces que son muy graves. Madre mía, hay unos gazapos de algunas historias, sí, es que yo a veces me pongo un poco pesado, ¿eh? En casa me pongo un poco pesado. Eso no es cierto. Bueno, ya estás tú, ya estás diciendo tú. No, es que está mal, porque la gente al final lo entiende mal, ¿no? Pero eso solo te pasa a ti, bueno, vale. Pero sí, hay algunos errores que tenga. Sí, eso es, o sea, ¿qué películas dirías que son históricamente correctas? Si pudiese recomendar alguna. O la lista es muy tan corta que... Mira, que no sé qué decirte, ¿eh? Se me ocurren más novelas. En la historia de España, creo que la serie de Isabel fue una serie muy acertada, históricamente muy acertada. Tienen algún error muy, muy fino, pero creo que como reconstrucción histórica la serie de Isabel es muy buena. Yo creo que por eso también tuvo mucho éxito, ¿no? Porque no eran chorradas ni cosas así medievales. Hablaba con crudeza, ¿no? De lo que sucedía, ¿no? Y de la tendencia humana y a veces de la miseria humana, ¿no? Con toda naturalidad. Creo que es una de las mejores series que hay de reconstrucción histórica. En todo lo demás hay mucha mezcla. Sí, hay mucha mezcla. Es que hay veces que lo que puede ofrecer un asesor histórico no va exactamente unido a lo que quiere el guionista, a lo que quiere el director o lo que quiere el productor, ¿no? Pero sin embargo, estas películas como la que te he comentado del acorazado Potemkin son películas que, aunque tienen un trasfondo que quieren destacar los ideales bolcheviques, pero que sin embargo, al estar hechos prácticamente en su momento, son bastante fieles a la historia y hablan perfectamente de lo que pretendían, ¿no? Por ejemplo, la película de Doctor Zhivago, también tiene que ver con esa revolución bolchevique y habla también de una forma muy, muy descarnada y muy buena, ¿eh? Muy descarnada de lo que sucede en ese periodo histórico, ¿no? Es decir, que es que te pones a hablar de un ciclo, como decías tú, te pones a hablar de un periodo concreto, ¿no? Como es este tipo de revolución o de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estas películas que se han hecho últimamente creo que son muy buenas, con el centenario que se hizo con el centenario del final de la Primera Guerra Mundial.
son muy acertadas las que se hicieron en 1914, 1917, son muy acertadas estas últimas que se han hecho. Pero si por ejemplo nos ponemos a hablar de la película de Napoleón, pues es un desastre, ¿no? La última película de Napoleón es una gran interpretación, sobre todo de Joaquín Phoenix, pero tiene errores, ¿no? Tiene errores de desarrollo histórico, tiene exageración de personajes, que también depende, bueno, pues del interés que tuviera, ¿no? Oppenheimer, por ejemplo, creo que es una buenísima película sobre la etapa contemporánea, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es muy interesante Oppenheimer, por ejemplo. Y he ido saltando, pero bueno, es que hay tanto. Bueno, de hecho, leí hace poco que, por lo visto, el ejército americano tiene un contrato para que todos los años salga alguna película que también es un poco propaganda, ¿no? O Me sea, lo creo, bueno, me lo creo, me lo creo. Sí, no sí, sé si bueno, un sí. poco o totalmente propaganda. Me lo creo, claro, si te pones a ver Pearl Harbor, ¿sabes? De hace tantos años, dices, oye, de verdad que os gusta, os gusta. Sí. Luego hay algunos personajes históricos de los que la verdad que me gustaría que hubiese más Genghis Khan, por ejemplo, es un personaje que es apasionante y de hecho hay un podcast muy bueno que dura como 5 o 6 horas o algo así, que es de un tío que se llama Dan Carlin, que tiene un podcast que se llama Hardcore History, que es muy bueno. Y luego también, pues, Marco Polo, ¿no? Marco Polo también es un personaje que me fascina. Además es que yo tuve la oportunidad de ir a Xi'an, donde nacía la ruta de la seda en China, Qué bueno. y solo podía pensar en él y imaginármelo, ¿no? No sé, me da pena que no haya películas mejores de este tipo de personajes, la verdad. Claro, pero date cuenta que para recuperar, o sea, la tienen que hacer muy bien y tiene que tener un gran actor y un gran director, ¿sabes? Si te pones a hacer, creo yo, vamos, te pones a hacer una película normalita por un personaje que hoy no atrae, yo creo que ni se la juegan. Hoy hay tanta competencia con las plataformas digitales que yo creo que no se la juegan y merecería la pena, merecería la pena. Hay muchos personajes, como dices tú, que merecería la pena que les sacaran del olvido. ¿Cuál crees? Te voy a hacer así unas cuantas preguntas rápidas para ir, porque tampoco te quiero robar más tiempo, pero me gustaría, la verdad, grabar una parte 2 porque me está interesando mucho el tema. Y te quería preguntar por personajes así infravalorados o olvidados que crees que merece la pena destacar, porque los que he dicho yo, bueno, todo el mundo los conoce, ¿no? Pero algunos así un poco menos conocido. Eh, bueno, personajes, creo que personajes que han hecho historia y que no han pasado a la historia. Porque los historiadores, y ahí me incluyo, aunque hayan sido historiadores pasados, no les han puesto el suficiente interés en hablar de ese tipo de personajes. Porque no merecía la pena o porque no querían destacar en ese momento, ¿no? Y estoy pensando, lo primero que me viene a la cabeza me vienen personajes en Egipto muy interesantes, príncipes, hablamos de la cuarta dinastía, la parte de las pirámides, hablamos de el constructor de la primera pirámide, la pirámide escalonada, ¿no? Que fue médico y matemático. Este personaje merecería la pena que se le hiciera una obra monumental, ¿no? Es el primero que se le ocurre ese tipo de construcción que luego sirvió y que es un ejemplo de construcción mundial, ¿no? De una de las antiguas maravillas del mundo que se conservan, que son las pirámides de Egipto, ¿no? Esas las grandes pirámides. Pero el primero, ¿no? Esta pirámide escalonada de Saqqara, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió? Se me ocurren un sinfín de personajes de, por ejemplo, Bernardo Gálvez ayudó a la independencia de las colonias americanas contra los ingleses, ¿no? Bernardo Gálvez, en el siglo XVIII, era gobernador, creo que era gobernador de Luisiana, que pertenecía a la monarquía española, y él ayudó militarmente, ayudó con alimentos a la independencia de las colonias americanas, ¿no? Que es increíble y que los americanos están muy agradecidos y aquí en España ni se le conoce, ¿no? Por ejemplo, la figura de Blas de Lezo, que últimamente ha tenido una cierta repercusión, pero no, yo leí una película en condiciones, ¿no? A Blas de Lezo, que se enfrentó con muy pocos hombres españoles
y americanos de España de entonces, frente a una gran armada inglesa de 140 barcos, la armada de Vernon, que fue un gran fracaso para Inglaterra, que de hecho ellos cuando iban a conquistar Cartagena de Indias, esto fue un asedio de Cartagena de Indias, iban a conquistar Cartagena de Indias, acuñaron unas monedas en la que Blas de Lezo estaba de rodillas frente a Vernon. O sea, sabían que ellos pensaban que iban a ganar, ¿no? Y entonces fue un fracaso mucho más estrepitoso que la Gran Armada, mal conocida como Armada Invencible, ¿no? Fue mucho más estrepitoso y quisieron borrarlo de su historia. Es decir, decidieron que no iba a pasar la historia. ¿Qué pasa? Que España sí tenía esa historia, ¿no? Y lo fue contando. Pues Blas de Lezo, por ejemplo, es otro personaje. Que se me ocurren muchísimos personajes, insisto, que han hecho historia, pero que no han pasado la historia y se merecerían buenas películas. Y ahí, en ese tipo de situaciones en las que un país sí que tenemos, digamos, las dos versiones, ¿cómo se llega a esa concordia de saber ¿El qué es lo que consenso? pasa? Sí. ¿O no se llega? No se llega. Es muy difícil. Y tal y como están las cosas además últimamente, en las que hoy en día no hay un ambiente propicio, para el diálogo, ¿no? Porque enseguida lo que está enfrente hoy en día es tu enemigo. No es una persona con la que, bueno, pues en democracia se hablan las ideas diferentes, ¿no? Por paso está la democracia, ¿no? Pero hoy en día no pueden existir ideas diferentes. Entonces, en un mundo en el que ya la propia sociedad no está capacitada para mantener diálogos, es realmente difícil para los historiadores mantenerlos, ¿no? Porque al final siempre surgen rencillas, siempre surgen intereses, siempre te encuentras con universidades, con departamentos, con catedráticos, con cierta afiliación política, que está muy bien, ¿no? Pero que si luego no puedes hablar, no puedes dialogar, ¿de qué sirve todo eso, ¿no? Entonces, hoy en día ya te digo yo que es muy complicado. Y ahora te voy a lanzar una pregunta que me hizo un amigo mío para que te la hiciese. Y es que si preferirías tener acceso a la biblioteca del Vaticano o a los archivos del Pentágono, ¿qué elegirías? Pues creo que la biblioteca, el Archivo Secreto Vaticano. Probablemente el Archivo Secreto, a todo el Archivo Secreto Vaticano. Porque me ayudaría a entender mucho el presente, muchísimo el presente y el desarrollo de la historia. Me ayudaría a comprender por qué de repente ha habido unos cambios de criterio, unos cambios eh, son como golpes de viento en ciertos momentos de la historia. Probablemente me ayudará a comprenderlo porque sé que hay algo que no es normal, ¿no? Más que los archivos del Pentágono, que son también una gran tentación, no te voy a decir que no, pero prefiero primero entender a cómo hemos llegado hasta aquí y luego ya me iría al Pentágono. ¿Por qué crees? Yo es algo que no entiendo. ¿Por qué es privada esa biblioteca? O sea, ¿por qué es secreta? ¿Por qué no se puede Bueno, acceder? en realidad se llama así, ¿no? El nombre del Archivo Secreto Vaticano se llama así. Proviene de la idea se hizo inicialmente del siglo XVI de conservar algo que conservara el secreto del secreto vaticano. Pero secreto no es que no puedas ir a verlo, ¿no? Se puede acceder con petición, sin problema, ¿eh? Se puede acceder sin problema. Otra cosa es que te siguen todo lo que hay, ¿no? El Archivo Secreto Vaticano es inmenso y no es solamente documentos, ¿no? Y manuscritos, pero conservan documentación de los últimos 2000 años de historia y es muy interesante, muy interesante. Ahí también veo potencial que se haga un GPT de biblioteca del Vaticano con todo. Sería brutal. Te imaginas, ¿no? Que lo metieran todo en un ¡Buah! chat GPT, vamos. Creo que estaría todo el día preguntándole. Sería brutal, sería Sería brutal. brutal, sí. Y que te hiciese una especie de timeline con todo lo que pasó. ¡Buah! Molaría un montón. Sí, sí, además diría, oye, mira, tirad todos los libros que tenéis porque no habéis acertado en casi nada. Seguramente se reescribiría, ¿no? Gran Se parte de la... reescribiría la historia, sí, reescribiría la historia, sí, sin duda, sin duda. ¿Qué eventos crees que así de descubrimientos y tal, crees que han reescrito la historia? Bueno, sobre todo el descubrimiento, la llegada, más que el descubrimiento, la llegada a América, ¿no? No quiero faltar con la idea de descubrimiento, que es descubrir es porque no se conocía, ¿no? En el otro mundo no se conocía, ¿no? La llegada a América, sin duda. Me parece un acontecimiento fundamental, ¿no? Me parece un acontecimiento, la unión de los dos mundos,
creo que es algo, un hito incomparable en la historia, ¿no? Creo que también el nacimiento de grandes religiones, ¿no? Como puede ser el cristianismo, como puede ser el islam, como puede ser el budismo, creo que son hitos también históricos, ¿no? Que han determinado y determinan, ¿no? Porque han determinado mucho el devenir histórico, ¿no? Y creo que es algo para analizarlo desde un punto de vista también antropológico y social, y creo que es muy interesante, ¿no? Son hitos también históricos. Me quedaría con estos, en principio. Y ahí también te quería preguntar por qué, en concreto en España, que es el caso que conozco, ¿no? En la educación, que es el sistema en el que he estudiado yo, ¿por qué no se estudia gran parte de la historia también asiática? Porque a mí me daba mucha rabia en el colegio cuando me decían, bueno, la pólvora realmente se inventó en China, pero bueno, aquí llegó no sé cuándo. O sea, era como, sí, y en algunas cosas iban por delante o la filosofía igual era un poco diferente, pero no os preocupéis, es como, hombre, es una gran parte de la población mundial, ¿no? Sí. Y tiene una cultura también muy milenaria. ¿Por qué crees que no se le da tanto hincapié en España? Em, También viene desde la cultura en el que se ha puesto mayor interés e importancia en hablar de Europa, ¿no? Que parece que en Europa, y esto creo que es un gran error, ¿no? Que parece que los europeos, bueno, pues estamos por encima de todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a analizar la historia desde Europa. Entonces, creo que esto es un grave error. E incluso no se estudia la historia de América con la importancia que tiene América para el desarrollo de Europa, ¿no? Pero es que incluso no se estudia África y Oriente Próximo con la importancia que tiene África en el desarrollo del Imperio Romano, ¿no? O sea, la importancia que tiene el Mediterráneo, ¿no? Es que al final te quedas con Europa y está muy bien y ves si los reduces a los reinos de Castilla, ¿no? Pero eh, hay si lo ves y analizas y te dan otra historia, la historia de Asia, la historia del devenir de China, ¿no? Hasta el mundo actual, que es fascinante, vas a tener un contraste mucho más importante que el conocerte la historia típica de Europa, ya sabes, Grecia, Roma, el mundo medieval, que sí, que sí, que sí, que sí, pero que hay mucho más, ¿no? Que hay mucho más que es que decir, que ¿por qué no estudiamos una parte de Hmm. Europa que se puede hacer? América y Asia. Y entonces el alumnado tendrá una visión mucho más importante, mucho más global, porque es el mundo actual, ¿no? Es la historia global. Pero al final, sin querer, nos podemos hablar de Occidente y sin querer, Hmm. pues nos podemos hablar de Europa, porque también es, ¿no?, esa mentalidad que tenemos de, a veces sin querer, ¿eh? A veces sin querer de que los europeos nos creemos que estamos por encima de los demás. Sí, porque yo me acuerdo que además Es falso, luego... es falso. Ya, no, eso desde luego. Pero es verdad que sí que se analiza desde ese punto de vista de que la cultura ahora mismo, digamos, occidental es la correcta y se ve un poco como la película de 300, que a mí me gusta, pero se nota mucho quiénes son los buenos y los malos, ¿no? O Sí, sea, claro, sí, sí. O sea, sí, yo, claro, si yo escribo la historia, pues, sí, pues sí, efectivamente, voy a decir quiénes fueron los buenos y quiénes los malos. Por eso te decía, en la guerra del Peloponeso se escribió, es que estos son los buenos, estos son los malos, ¿no? Es sí, así. sí. Sí, vamos, yo me acuerdo cuando estuve ahí en Xi'an, el tema de los guerreros de terracota es una cosa totalmente fascinante, la verdad. Joder, Es es increíble. increíble, Y increíble. luego la tumba del emperador, del primer emperador de China, además, que se dice que no se ha podido abrir porque se ha analizado el suelo que hay cerca y por lo visto hay un montón de restos tóxicos y se dice que es que está que tiene como un lago de mercurio que cuanto se abran las puertas inundará e intoxicará a todo el que entre, ¿no? Que son, no sé si serán fantasías o mitos, pero Para vamos. que, sí, supongo que será para que no se abra nunca, ¿no? Para respetar la intimidad. Hmm. Probablemente, probablemente. Pues nada, Gonzalo, no te voy a quitar más tiempo. Un placer, la verdad, hablar contigo. Yo tenía unas expectativas muy altas ya viendo la cuenta de Instagram, pero las has superado, la verdad. Y Muchas me gracias. encantaría hacer una parte 2 cuando quieras. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Vamos.